bueno, quizá el nivel no sea de bachillerato y sea un nivel más bien universitario, de primera universidad, pero tanto no tal, se puede adaptar también a nivel de bachillerato, y la idea básica es utilizar las TIC, las nuevas tecnologías, para sacarle las tripas matemáticas que hay detrás y enseñárselas a la gente para que se dé cuenta realmente que nuestra vida depende de las matemáticas en muchos sentidos y en la tecnología también. Y en particular os voy a hablar de la importancia de Dios en la Biblia. Vamos a hablar de rankings y matemáticas para clase de religión. Si hay alguien que dé religión aquí, pues va a estar encantado. ¿De qué va esto? Bueno, la idea era la siguiente, lo que yo me planteé. Porque esto me lo planteé también como casi un trabajo de investigación. De hecho, podía haber publicado un artículo con esto y se quedó en columna, ¿vale? Ahora veréis por qué. La idea era, a partir de un texto como la Biblia, te puedes preguntar, ¿podríamos determinar qué palabras son capitales en la obra, las más importantes? Y más aún, ¿podríamos hallar algún método matemático riguroso, en cierto sentido, para establecer un ranking de los términos relevantes de la Biblia? Pues claro, para hacer eso en realidad necesitaría... ¿Cómo automatizas eso, no? Porque al automatizarlo parece que no te puedas zafar del tema del significado de las palabras, ¿no? ¿Cómo intentar establecer la importancia de las palabras dentro de un texto? La Biblia es un texto como otro cualquiera, estadísticamente, desde el punto de vista lingüístico, pues cumple el mismo tipo de leyes universales, independientemente del idioma, etcétera, pero si realmente queremos dar una importancia desde el lector, pues en cierto modo necesitamos el significado. Entonces necesitamos un diccionario para saber qué es cada cosa. Un diccionario es como una especie de mapa, en cierto modo, de conceptos, en donde un concepto está definido a través de otros conceptos. En realidad un diccionario es algo circular. Vale. En particular, este trabajo lo tenemos hecho para la Biblia porque existen Biblias electrónicas, diccionarios de Biblias electrónicas, y el que yo tomé fue el de Easton, el diccionario bíblico de Easton, que es uno muy famoso, un clásico cristiano. Se publicó por primera vez en 1897 y tiene un total de aproximadamente 4.000 términos definidos, ¿vale? El tipo de definiciones que te encuentras son pues, como lo que veis aquí, ¿vale? Dios, patatín, patatán, patatán. Entonces, como veis, aquí hay una serie de palabras que he puesto en negro, porque son palabras que también a su vez están definidas en el diccionario. Entonces, mi intención aquí es extraer como la arquitectura de la Biblia en forma de red. Diciendo, bueno, para definir la palabra Dios me hacen falta una serie de palabras que también están definidas en el diccionario. Y mi red va a estar formada solamente por esas palabras que están definidas en el diccionario, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, como digo, la esencia arquitectónica de ese diccionario de la siguiente manera. A cada una de las voces que están definidas en el diccionario, yo le voy a asignar un nodo de una red. O sea que voy a tener un total de casi 4.000 nodos. Ahora, ¿cómo voy a enganchar los nodos? Pues la definición de cada una de las palabras nodo, como la anterior, que era la de Dios, pues puede, en esa definición aparecen otras, o pueden aparecer otras palabras nodo, o no, ¿vale? Pero yo solo voy a tener en cuenta, claro, las palabras nodo, ¿de acuerdo? Aquellas que están definidas. Cuando ocurre eso, cuando hay palabras en la definición de una determinada, de un nodo palabra, y hay otras que también son palabras definidas en el diccionario y también son nodos, pues entonces establezco un enlace dirigido, una flecha, ¿vale? Desde el término definido hasta los que participan en su definición, ¿no? Entonces, yo qué sé, pues el Santísimo, ¿cómo se llama? La Trinidad, ¿no? Que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que en módulo 2 no tiene ninguna dificultad, ¿vale? Pues, las tres personas son una. Bueno, la definición de Dios, efectivamente, aparece Padre, también aparece Hijo y también aparece Espíritu Santo. Y son tres palabras que a su vez aparecen en el diccionario definidas con otras palabras. Entonces, siempre y cuando estas tres palabras participan en la definición de Dios, pues entonces pongo una flecha, ¿no? Vale. Muy bien. Aquí tenéis el resultado. Bueno, claro, hay mucho trabajo detrás, ¿vale? Pues tenéis que coger el diccionario, hay que hacer una cosa que se llama lematización. Los lingüistas a lematizar lo llaman, bueno, pues tú las conjugaciones verbales para ti quieres que todas sean el mismo verbo, entonces te quitas todas las conjugaciones verbales y las dejas como el verbo, ¿no? Todo tipo de derivados y tal los conviertes en la misma palabra. Entonces lematizas primero todo el texto y de ahí tomas las palabras que te interesan. En este caso, con el criterio que os acabo de contar, que son palabras que están definidas y que luego participan en la definición. Lo que me acaba apareciendo, utilizando un programa que se llama Gephi, en donde yo introduzco los nodos y las conexiones,
pues me aparecen, bueno, en realidad pongo una palabra y otra palabra van en parejas. Son un total de 43.000 enlaces dirigidos, ¿vale? Y un total de 4.000 palabras. Una cosa relativamente tocha, pero bueno, las redes que se manejan en sistemas complejos son infinitamente más grandes, o sea que no hay problema. Aquí la historieta es sacar la información del diccionario. Un método automático te le matice y te construya, digamos, las parejas, ¿no?, de palabras que finalmente se acaban convirtiendo en esta red que veis aquí, en donde he puesto unos nodos más gordos, ¿de acuerdo? Los más gordos que aparecen aquí son este negro central, el que está a las 6 y el que está a las 2, y eso, el tamaño de esos nodos ya está puesto aquí en función de la importancia que tiene la palabra dentro del texto, ¿vale? Y ahora veremos cómo leches he conseguido asignarle esa importancia a esas palabras. Lo que queremos saber es cuáles son las palabras más importantes de la Biblia, ¿vale? Esto que estoy haciendo aquí lo podríamos hacer con cualquier otro texto, pero con la Biblia pues tiene cierto morbo. Muy bien. Una vez tengo la red, en donde ya tengo los 43.000 enlaces, ¿de acuerdo? O sea, ¿cómo le doy importancia a las palabras? O sea, ¿qué significa darle importancia? Bueno, si quiero establecer un ranking de importancias, pues una cosa lo primero que se me ocurre es decir, pues que sea proporcional al número de enlaces entrantes, ¿vale? Porque eso significa que esa palabra participa mucho en la definición de otras palabras. Por lo tanto, dentro del diccionario es una piedra angular, es capital, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en particular, efectivamente, la palabra Dios apunta a 611 palabras distintas. La de rey son 542, la de ciudad 530 y la de hebreo 526. Estas son las 4 primeras. Pero este criterio de importancia es un criterio local, porque en realidad yo solamente tengo que mirar el nodo y los enlaces que tiene y ya puedo determinar qué importancia tiene. Pero a mí me gustaría tener algo más democrático, más global. La importancia del nodo en realidad tendría que estar contextualizada por toda la red. O sea, todos tendrían que democráticamente decidir que ese nodo tiene esa importancia. Entonces, ¿cómo hacemos eso? La idea es que si te relacionas con gente importante, eso te hace importante, ¿no? ¿Por qué? O sea, no es lo mismo que a mi página web apunte la NASA que apunte mi vecina del cuarto, ¿no? Entonces, si me apunta alguien que es una autoridad dentro de la red, eso me da autoridad a mí también. Entonces, si yo estoy relacionado con gente importante, de alguna manera eso me da importancia. Entonces, de alguna forma, lo que estoy diciendo aquí es que una palabra en el diccionario bíblico no solamente es importante por el número de enlaces, sino también por el peso de esos enlaces, por lo importante que son las otras palabras que están apuntándose con ella. ¿Y esto qué hace aquí? Bueno, como decía, no influye... Esto es una nota. Definir así la importancia, como decía, es una propiedad local, efectivamente. Puedo definir la importancia de una palabra proporcionalmente a la suma de las importancias que la palabra, con las palabras que le enlazan, ¿vale?, que la usan en su definición, pero entonces caes en una especie de definición circular, ¿no? Porque ¿cómo sabes lo importante que son las otras palabras que te están haciendo importante a ti? Si no conoces a priori la importancia de ninguna de las palabras, o sea, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes resolver esta circularidad, ¿no?, en donde yo voy a ser más importante si los que me apuntan son más importantes, pero no sé cuán importantes son? Bueno, pues vamos a intentar resolverlo, ¿vale? Os voy a poner un ejemplillo de 4 nodos, ¿vale? Lo vamos a hacer vamos a saltar a las mates en vez de la Biblia para que nadie se enoje. Y lo que tenemos aquí son 4 palabras: matriz, álgebra, matemáticas y aritmética. Como veis, aquí están las definiciones rijosas de esas 4 palabras. Puedo determinar, como digo aquí, la importancia de una lista de términos a partir de las relaciones que surgen entre ellos con sus definiciones, y a modo de ejemplo tomo estas 4. Fijaros que matriz dice disposición ordenada de elementos algebraicos. Esto al lematizarlo saldría álgebra, ¿vale? Y álgebra efectivamente es una palabra que también tiene definición, con lo cual yo aquí lo que hago es, desde matriz, lanzo una flecha a álgebra porque esta palabra la necesito para definirme, ¿vale? Cuando me voy a álgebra veo que dice parte de las matemáticas, con lo cual necesito lanzar un enlace dirigido a matemáticas, en las que las operaciones aritméticas son generalizadas mediante letras y otros signos. Operaciones aritméticas, con lo cual otra flecha aritmética. Para aritmética necesito matemáticas, ¿no? Y entonces lanzo una flecha a matemáticas. Y por último, matemática, ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos. Pues nada, se queda tan tranquila, ¿vale? Bueno,
Lo que tengo aquí es una serie de nodos y una serie de enlaces dirigidos, y eso es una red, es un grafo, ¿vale? El nodo J con KJ enlaces, vale, esto de los peregrinos y tal lo explico ahora. A ver. Vale. Bueno, imaginaros ahora, tenemos esta red, en nuestro caso con palabras del diccionario, son 43.000 nodos como este, y la idea va a ser la siguiente. Lo que voy a hacer es, inicialmente, en todos los nodos, voy a colocar una serie de peregrinos, ¿vale? Caminantes, random walks, pero como estamos con cosas bíblicas y tal, peregrinos, ¿no? Entonces, voy a colocar, no sé, 100.000 peregrinos en cada nodo. Y entonces lo que voy a hacer ahora es sencillamente, este vector, esto de aquí que es IJT, bueno, primero, si tengo un nodo J, por KJ diré que estos son los enlaces que tiene J, enlaces de salida, ¿vale? Y IJ va a ser el número de peregrinos que yo tengo en ese nodo, ¿vale? A cada paso de tiempo discreto, mis peregrinos van a salir del nodo, ¿vale? Por estos enlaces de salida. Si tengo un total de KJ, voy a hacer una cosa democrática y lo voy a repartir entre el número de enlaces. Lo que tengo es, digamos, una bola llena de agua y tengo una serie de tubos y el agua se derrama igualmente por cada uno de los tubos y el nodo se vacía. Pero el nodo también tiene enlaces entrantes, luego que él echa todo lo que tiene tiempo t y le llega algo, ¿no? Y ese algo que llega es lo que va a tener en tiempo t más 1, ¿vale? Muy bien. Vale, entonces lo que me monto entonces es una matriz PIJ de n por n, ¿vale? En nuestro caso de 4 nodos sería esta matriz que veis aquí, de tal manera que lo que voy a poner es justamente el porcentaje de peregrinos que se va a cada uno de los nodos, depende de los que tenga, ¿no? Por ejemplo, y lo hago en vertical, pues este de aquí, que era el de matemáticas, ¿verdad? Pues que no tiene salida, luego este no va a perder, ¿vale? Este de aquí, que me parece que era el de aritmética, ¿verdad? Pues tiene una salida, luego todo lo que le entre va a salir al paso de tiempo siguiente. Vale, todo lo que tenga, perdón, en tiempo t más 1 se va a perder por aquí, o se va a lanzar por aquí, ¿vale? Este de aquí, que es el caso del álgebra, fijaros que tiene dos tubos de salida, dos enlaces salientes. Luego, la mitad de los peregrinos que estén aquí se irán por este y la otra mitad se irán por este de aquí, ¿vale? Y por último, tengo este, de nuevo, que solo tiene un tubo y me salen todos. Fijaros que, bueno, esto de aquí es lo que los matemáticos y los físicos llamamos una matriz de Markov, o una matriz estocástica de transiciones, porque me va a decir cómo transicionan, cómo se desplazan los peregrinos. Lo que yo voy a poner aquí, pues lo tengo aquí, básicamente voy a tener un vector aquí, que va a ser el número de peregrinos que tengo a tiempo t, ¿vale? De hecho, en mi tiempo t igual a 0, pues tendré la misma cantidad. Si tengo 4 nodos, pues puedo decir que la cantidad de peregrinos que tengo es 1 y pongo un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, ¿vale? Si yo multiplico esta matriz por ese vector, lo que me va a dar es un nuevo vector, ¿no? de 4 elementos, que será el porcentaje de peregrinos unitario que hay en cada nodo en el próximo paso de tiempo. Y eso lo puedo ir repitiendo muchas veces, ¿vale? Vale. Pues aquí tenemos la matriz y técnicamente lo que haría sería multiplicar la matriz en el instante por este vector que ya llamo vector de importancias, ¿vale? En un momento determinado, que es el porcentaje unitario de peregrinos que tengo en cada nodo, ¿eh? Lo multiplico por la matriz, veo las transiciones, en los nodos salen y entran peregrinos y eso me recalcula el nuevo vector de porcentaje de peregrinos en cada nodo, ¿sí? Como esta matriz tiene unas columnas que suman 1 en probabilidad, están normalizadas, esto es una matriz Markov y tiene una propiedad curiosa, ¿no? Bueno, en realidad yo lo que quiero es ver si esto de alguna manera, si esto llega a un estado estacionario. En estado estacionario en nuestra red sería, entran tantos peregrinos como salen. Y cuando ese balance es así, pues he llegado a un estacionario y ya mi vector de peregrinos, de porcentaje de peregrinos, se mantiene constante. Entonces, como esto es una matriz de Markov, yo puedo multiplicar las veces que yo quiera por P, ¿de acuerdo? Y sé que al final, las veces que yo quiera, no. Si multiplico muchas veces, finalmente llegaré a un estado estacionario, a un vector estacionario. La historia es esta de aquí, ¿no? Multiplico T veces la matriz P partiendo del estado inicial. De hecho, es independiente del estado inicial. Antes he dicho que X reparto los peregrinos en todos los nodos, pero no es necesario. Independientemente del valor inicial,
¿vale? Va a ocurrir esto de aquí, va a haber un punto fijo en el sistema. Eso en matrices de Markov es relativamente fácil de demostrar, que si tú haces el límite tendendo a infinito de este vector, independientemente de la condición inicial, esto te va a dar un vector estacionario que tiene evidentemente la propiedad de ser punto fijo de la matriz del operador. Bueno, pues esto es lo que yo puedo interpretar como un ranking de relevancias, ¿de acuerdo? Aquí ha habido un proceso de votación continua entre nodos hasta que se ha llegado a un estado estacionario en el que todos se han puesto de acuerdo en que el valor de cada uno de ellos, de importancia, entre comillas, es este vector de aquí. Pero esto tiene una serie de fallos, ¿vale? Entonces, uno de ellos es, si un nodo J no tiene salidas, ¿vale? Estaría un nodo J no tiene salidas como el de matemáticas. Si aplicamos este proceso que estoy diciendo aquí, pues todos los peregrinos acaban en las matemáticas y es un estado estacionario, pero está falseando realmente lo que está ocurriendo, ¿no? Esto mismo pues puede ocurrir al revés, es decir, si no tiene ninguna entrada como este de aquí, ¿vale? Empieza con los peregrinos aquí, al primer paso de tiempo todos se van por este tubo y se queda vacío, y eso también está falseando el tema. Y eso mismo que estoy contando, que aquí a un nodo se ve muy claro, también pasa con sus redes dentro del grafo gigante. Yo puedo tener sus redes en donde se puede entrar pero no se puede salir, o sus redes de las que se sale pero no se vuelve a entrar. Entonces eso falsea el resultado final de mi vector estacionario, ¿vale? ¿Manera de solucionarlo? Pues que en un momento determinado los peregrinos se conviertan en ángeles. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues básicamente si un nodo J no tiene salidas, pues lo que voy a hacer es que con probabilidad 1 menos todos los nodos menos 1, ¿no? Partido por el menos 1, el peregrino salte a cualquier nodo de la red, ¿vale? O sea, se teletransporta, eso es un ángel. Si KJ es distinto de 0, pues la probabilidad Q de salir por ellos y la probabilidad menos Q de saltar a cualquier nodo de la red va a ser lo que voy a tomar. O sea, siempre eso para evitar el tema de las subredes de las que os hablaba antes, ¿eh? Si el nodo tiene salidas, le voy a obligar a que salga y que puedan ir a cada peregrino puede ir a cualquier nodo. Pero eso también me puede ocurrir a nivel como decía, de subred, con lo cual al final tengo que aplicar el mismo cuento a todos los nodos. Entonces esta matriz P que yo tenía aquí, ¿vale? Se me va a convertir, utilizando este truco para evitar que la solución me dé una cosa espuria que no quiero, ¿vale? Lo que vamos a hacer es establecer esta probabilidad Q que va a ser cercana a 1, ¿no? Y si n es grande, entonces lo que voy a obtener es una especie de perturbación pequeña de la matriz de la siguiente manera, ¿no? En el caso que nosotros teníamos, fijaros que este de aquí, ¿verdad?, correspondía a matemáticas. Y aquí hemos dicho que si no hiciera este truco, esto en realidad se chuparía a todos los peregrinos, porque le entran enlaces pero no sale ninguno. La manera de evitar eso es que cuando hay peregrinos, igualmente cada peregrino puede saltar con la misma probabilidad a cualquiera de los otros 3 nodos de los 4 que tengo, ¿vale? Con probabilidad 1/3 a cada uno de ellos, ¿vale? En este caso de aquí, fijaros que con probabilidad, este tiene 3 enlaces, ¿no? Y lo que voy a hacer es con probabilidad Q, voy a salir por uno de los 3 tubos, ¿vale? Digo, con probabilidad 1 menos Q voy a salir por uno de los 3 tubos y con probabilidad Q, este de aquí, ¿cómo iba? Este de aquí me va a saltar aleatoriamente a cualquier otro sitio, ¿vale? Y el resto igual. Estamos haciendo lo mismo, ¿vale? Fijaros que el 1 de aquí en realidad debería ser 1/3, si quieres que también salten, ¿no? Lo ideal sería 1/3. Aquí digo, con probabilidad Q salto aleatoriamente y con probabilidad 1 menos Q suelto 1/3, ¿no? Y los otros, pues evidentemente que son 0,0, para evitar acumulaciones hago que sea 1 menos Q partido por 3. De esta manera evito todas las acumulaciones y falseos de los que hablaba antes, ¿sí? Ahora, debería coger un valor particular para esta Q, un valor cercano a 1, ¿vale? E iterar la matriz, ¿no? Entonces, tomo eso, tomamos el valor 0,97, cercano a 1, ¿vale? Y entonces voy a aplicar esta ecuación. Lo que tengo que hacer es elevar a t lo máximo que pueda, ¿no? Lo máximo que pueda es con t25 ya vale, ¿eh? Esto converge muy rápidamente, ¿eh? Puedes comprobar que cuando haces t igual a 25, el vector
de importancias que te sale ya es estacionario, y si le aplicas la matriz se te queda como punto fijo, al menos hasta el decimal que tú has puesto, ¿vale? Bueno, pues elevando la matriz a 25, utilizando MATLAB, me parece que lo hice, pues te da esta matriz de aquí, que ya es la matriz de transiciones en tu red, en este caso de 4 nodos. En nuestra red de 43.000 nodos, pues sería una matriz como esta, de 43.000 por 43.000, con todas las transiciones, ¿eh? Vale, pues podéis comprobar que efectivamente el estado estacionario para esta matriz es este que veis aquí, que me está indicando la importancia relativa entre esas 4 palabras en el mini diccionario que hemos montado. Y nos sale que la más importante es matemáticas, ¿vale? La segunda parece que es esta de aquí, que era álgebra, ¿vale? Tercera y cuarta. Por tanto, sí, lo pone aquí, matemática, álgebra, aritmética, ¿vale? Bueno, esto es una manera de ordenarlo, y podríamos hacer exactamente lo mismo con el caso del diccionario de la Biblia, y ahora os lo enseñaré. Bueno, lo que os acabo de explicar es el algoritmo que se conoce como PageRank y es con el que funciona Google, ¿vale? En realidad, ahora el algoritmo es algo más sofisticado que esto, pero esto funciona muy bien, ¿vale? Fijaros que lo único que he utilizado aquí es álgebra matricial, bastante trivial. Bueno, pues PageRank se llama así en honor a Page. Bueno, estos dos tipos eran estudiantes de primero o de segundo, y tuvieron esta gran idea porque la aplicaron en una cosa que era Internet, que en aquel momento pues era una cosa que estaba surgiendo. Y bueno, pues no sé cuánta pasta, probablemente se hayan ahogado en pasta, ¿no? Y por eso no se les oye. Pero ganaron, y simplemente los conocimientos que tienen son de álgebra lineal elemental. Y con eso, con ese conocimiento se hicieron ultramillonarios, ¿vale? Y además es una cosa que utilizamos a diario 1000 millones de veces, o sea, entrar en Google y buscar, ¿vale? Pues el motor que te pone en orden lo que aparece cuando tú haces la búsqueda es un motor que está diciendo la importancia que tiene cada una de las páginas que está apareciendo y te las presenta, excepto los anuncios del principio que son de pagando, te las presenta por el orden de autoridad que tienen en la red. O sea, ellos realmente tienen que hacer esta operación con una matriz de 500 millones de nodos, ¿vale? Y eso lo hacían cada cierto tiempo. Ahora ya no sé cómo va el tema, ¿no? Os hablo de hace ya unos cuantos años. Ahora hay otras técnicas un poco más sofisticadas, pero la idea de fondo es esta misma que estoy contando. Fijaros que eso está aplicado a la red. Y lo que está haciendo ahí de ángel o de peregrino es nuestra forma de viajar por la red clicando de una página web a otra. En la red las páginas web hacen de nodos, y los enlaces entre páginas web son justamente los enlaces que os he enseñado en nuestra red de la Biblia. Y lo que ellos observaron es que la gente cuando viaja pues va siguiendo enlaces hasta que hay un momento a lo mejor que da un salto tremendo y se va a otra página porque abre una página totalmente nueva, ¿no? Entonces, inspirados en eso, montaron el tema del PageRank, que ha tenido un éxito brutal. Pero desde su nacimiento, de hecho, se ha utilizado en un montón de historietas, tan dispares como pongo aquí, como la clasificación de especies en función del lugar que ocupan en las redes tróficas, la evaluación del impacto de trabajos científicos en distintas disciplinas, porque con eso podemos montar redes. En los trabajos de investigación hay una bibliografía que son citas, entonces tú desde un artículo citas a otros, puedes lanzar enlaces a otros artículos, ese artículo a su vez cita a otro y eso forma una red gigantesca de la cual puedes sacar muchísima información. Entre otras cosas, decir cuáles son los trabajos que son una autoridad dentro del campo, por ejemplo, ¿no? De manera automática. En 2011... Este trabajo me parece que, no sé cuándo lo hice, pues por ahí debía ser, en 2011, sí. Pues el algoritmo se empleó para clasificar la relevancia de 20.000 proteínas involucradas en un cáncer de páncreas. ¿Para qué? Porque aplicando el método tú ordenas la importancia en esa red de todas tus proteínas, y ellos vieron que las 7 primeras proteínas, las más importantes, las que en el ranking quedaban primeras, eran decisivas para indicar la agresividad del tumor o la intensidad de la quimioterapia recomendada. O sea, no está mal, ¿vale? Entonces, con imaginación, el PageRank te lo puedes llevar a muchos sitios, y la idea aquí fue llevarnos a un diccionario bíblico. Pero hay un montón de cosas que puedes hacer, ¿no? Porque esto lo podemos aplicar al Pompeu Fabra, por ejemplo, ¿vale? ¿Cuáles son las palabras más importantes en castellano o en catalán? Pues depende del diccionario que empleemos, o coinciden con las del castellano, el gallego o el euskera.
Se relaciona el ranking de las palabras de un idioma con su filogenia lingüística. Esto sería, coges un diccionario, como el Pompeu Fabra o el de la RAE, los lematizas y, bueno, está claro, ya solamente una cosa como construirte la red es interesante, yo no la he visto, ¿vale? Esto ahora mismo es... os invito a la investigación. Entonces, lematizas el diccionario y si te sale una red partida, no puede ser, ¿no? Eso es lo primero. Porque eso significaría que el diccionario se podría desdoblar en dos tomos totalmente separados, en donde las palabras que aparecen en uno no aparecen en el otro, no son necesarias. En la definición de uno no aparecen... ¿vale? Antes supones que en realidad si construyes esa red va a ser una red totalmente conexa y vas a poder pasar de un nodo a otro, ¿vale? Pero a medida que vas pensando un poco en el tema, o sea, puedes encontrar cuál es el núcleo más antiguo del lenguaje en el diccionario a través de la red, porque está claro que las palabras que se han ido incorporando, como los barbarismos externos, se van a ir incorporando, digamos, en la última capa de cebolla de tu diccionario, ¿no? Una palabra como teléfono, cuando se introdujo en su momento, no participaba seguro en la definición de ninguna otra palabra porque es que no existía ese aparato, ¿vale? Con lo cual, eso, viendo la estructura de la red, ya puede estar determinando la antigüedad de ciertas palabras y puedes llegar hasta el núcleo más antiguo, ¿vale? Ese núcleo antiguo coincide entre los distintos lenguajes, a eso me refiero con el tema de la filogenia, ¿vale? Más cosas, o sea, que se te pueden ocurrir. Todas las definiciones de diccionarios son circulares, porque en realidad, es lo que decíamos antes, un diccionario es un mapa conceptual, pero en realidad el significado de las cosas se define a través de otras palabras, que a su vez se define a través de otras, pero ¿cómo coño sale? Sale por justamente la forma en que confrontamos una palabra frente a otra, es decir, por las relaciones de red. Entonces tú lo que puedes hacer es pillar una palabra e intentar viajar e intentar encontrar el bucle más corto que te vuelve a la palabra. Entonces puedes medir las distribuciones de los tamaños de esos bucles para distintas palabras. Y la pregunta de si esas distribuciones dependen del idioma y si eso está relacionado con la filogenia es muy interesante también, ¿vale? O sea, se pueden hacer miles de cosas. No he puesto es que he puesto otra... En fin, es igual. Esto mismo no está hecho, ¿vale? O sea, que si alguien se anima, yo no es que no tengo tiempo. O sea, pero si alguien se anima, vamos, yo ideas le meto. Y además le digo cómo lematizar y con quién se tiene que poner en contacto para hacerlo, etcétera. Porque es que hay mucha tela con el tema de los diccionarios, yo creo. Y si eso nos motiva, hay otra... Es que lo puedes hacer con un montón de cosas. Si tú te pillas el Wolfram o la Wikipedia con términos matemáticos, yo que sé, en el Wolfram, por ejemplo, tú buscas un término y de hecho tienes la definición. Podemos emplear lo mismo que hemos hecho con el diccionario, o bien en la parte de abajo te vienen una serie de términos relacionados. Es simplemente coger esos términos y engancharlo con el de la definición. Eso te da una red gigantesca, ¿vale? Ahí se pueden hacer millones de cosas. Primero, solamente ver cuáles son los términos de importancia más relevantes ya es interesante. Pero esto se puede, de hecho, utilizar para clasificar las distintas áreas de la matemática, porque de manera natural saldrían, ¿vale? Partiendo cada una de conceptos que serían muy relevantes y colgando de ahí. O sea que, en cierto modo, esto te haría como una especie de índice de la matemática, ¿no? Pero además también te puede chivar que faltan puentes importantes entre un teorema y otro, por ejemplo. Es una manera de ver carencias siempre es interesante establecer puentes entre áreas que están aparentemente desconectadas, y en algunos casos esos puentes se ven muy claros y se han hecho y siempre han sido bombazos, ¿no? Y aquí, viendo una red y la estructura, podrías ver qué teorema falta para enganchar no sé qué con no sé qué, ¿no? Bueno, interesante también. El tema que os he dicho de bucles cerrados también sería interesante en mates. Bueno, no es esta la transparencia que tenía que enseñar. Vale, y que no se ha salido en Dios y tal, ¿no? ¿Es Dios la palabra más importante de la Biblia? Pues para hacerlo tomamos 0,95, comprobamos que era robusto, o sea que si hace variaciones sobre 0,95, 0,94, 0,93, 0,98, en realidad siempre obtienes el mismo, era bastante robusto porque obtenía siempre el mismo ranking de vector estacionario, ¿vale? Y efectivamente Dios era la palabra más relevante de la Biblia, con un 0,0242, la segunda era hebreo y la tercera era hombre. Curioso. Es sospechoso, ¿no? Hebreo y hombre, esto igual lo han escrito los hebreos. La interpretación teológica del resultado, de todas maneras, pues yo se la dejo al profe de la clase de religión, ¿vale? Y para saber más, pues os recomiendo
Este artículo de Pablo Fernández Gallardo en el Boletín de la Sociedad Española de Matemática Aplicada es excelente y de hecho fue el mejor texto que encontré con diferencia que me ayudó a poder redactar esto. Y bueno, esta es una revista de bioinformática en donde está el trabajo que decía de las proteínas, que es realmente interesante. No, esto no es. Que, he puesto. Disculpadme, pero no es esta la presentación que tenía que enseñaros. No. ¿Qué ha pasado aquí? No. Normal. Qué raro. Se han mezclado diapositivas. Bueno, esperemos que esté bien esto. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna cuestión? ¿No? Uno más reciente, este lo hice en julio de 2017 y va también sobre la misma historieta. Pues utilizar temas de tecnología para ilustrar algún concepto de tipo matemático. Y en particular, no sé por qué, durante una época me dio por leer cosas de tipografía, me mola el mundo de los libros y al final pues son letras y tal, y pues una cosa te lleva a la otra. En fin, es un mundo muy interesante el de la tipografía. Y dije, bueno, pues voy a intentar escribir sobre un tema tan sencillo como que cómo leche se lo hace en el ordenador para que tú le digas ¡shuf! O el teléfono móvil y la letra ¡fuck! Se haga grande instantáneamente y con una definición brutal. Eso o una fotografía, ¿vale? No sé si lo habéis preguntado alguna vez, pero sí. Bueno. O sea, por cómo se mantiene la definición, ¿no? Y cómo se hace, pues si lo piensas es una cosa realmente complicada. Total, que iba a hablar de tipografía digital, otro ejemplo de tecnología y mates, y lo titulamos de los mapas de bits a los polinomios de Bernstein y las curvas de Bézier. Y todo este rollo pues empieza en el Renacimiento, entre el 16 y el 17, pues en aquella época los matemáticos eran matemáticos y artistas y lo que intentaban en ese momento, en el Renacimiento, era aplicar el legado geométrico clásico de los griegos a la pintura, a la escultura, a la arquitectura, a las artes en general, ¿no? El icono representativo de esa época y de esa intención pues es el hombre de Vitruvio, de Leonardo, que tenéis aquí, ¿no? Una de las cosas que fue una revolución en el Renacimiento pues fue el descubrimiento de la imprenta, que los chinos ya habían descubierto casi 1000 años antes, ¿vale? Pero bueno, como las cosas estaban desconectadas, ¿no? Pues en Europa fue en esa época y eso hizo que se imprimieran libros y la cultura fluyera de una manera como no había fluido antes y aquí estamos. Luego empezó a tomar importancia lo que entendemos hoy por tipografía, es decir, por el diseño de letras, justamente para conseguir las impresiones de los libros. El diseño tipográfico, como digo, pues apareció con la invención y la difusión de la imprenta y esto se convirtió en una necesidad, lo de diseñar tipos, donde obviamente, como en el resto de las artes, pues la proporción y la geometría actuaron como guías y en manos de matemáticos y artistas, ¿no? Aquí tenemos al señor Gutenberg y aquí tenemos un bonito ejemplo de una imprenta de la época. Ya había Histers, entonces. Bueno, gente como el gran maestro Luca Pacioli. Este es un cuadro que, si me da tiempo, pues igual luego comentamos, ¿vale? Probablemente es el cuadro más exhibido en libros de matemáticas y de ciencia, ¿os suena? Bueno, este es Luca Pacioli y este es un personaje extraño de que si eso pues ya os hablaré. Luca Pacioli fue uno de los maestros en el Renacimiento, de hecho escribió una obra que fue súper famosa, una especie de enciclopedia de todo el saber de la época, se llamaba Summa, y también escribió un libro que se llama La proporción divina, Divina Proporzione, 1509. En ese libro hay dibujos del propio Leonardo da Vinci. Él estaba obsesionado con el número áureo y las proporciones armónicas y en particular en ese libro puedes leer cosas como esta, que son súper modernas.
las proporciones armónicas ideales entre la masa impresa de tinta y la superficie del papel blanco, ¿no? O sea, ya se preocupaban justamente de que esa distribución fuera agradable a los ojos. De hecho, la tipografía en realidad es todo un arte, en el sentido de que es un arte que no quiere que sea visto. Es decir, que quiere pasar desapercibido porque su misión es que la lectura sea lo más fluida posible. Y ahí hay toda una serie de trucos de fondo que no tienen que molestar al lector. Luego, en cierto modo, para el creador de la tipografía es hasta cierto punto desagradecido porque su misión es pasar desapercibido, ¿vale? Pero bueno, total, gente como Luca Pacioli y otros grandes de la época hicieron alfabetos en su momento. Aquí tenemos el alfabeto Dignísimo Antico, que fijaros que está basado en cuadrados y círculos. O sea que en ese sentido son clásicos, intentan conseguir formas tipográficas clásicas basadas en objetos como el círculo o el cuadrado. Alberto Durero fue famoso por ser pintor y también era matemático. De hecho, escribió uno de los 4 libros de la medida, son todo un compendio de geometría proyectiva, ¿vale? En particular, uno de los capítulos tiene un capítulo dedicado al diseño de alfabetos, y el latino y el gótico, y aquí tenemos uno de los suyos que es muy famoso. También fijaros que la forma de determinar o de hacer las letras, de dibujarlas, está basado en cosas tan sencillas como círculos, geometría clásica. Durero era un caso especial, ¿no? Dentro del mundo del arte fue toda una revolución en la Europa del momento. O sea, de repente, gracias a la imprenta, las obras de arte que solo habían podido ser vistas por la gente de mucha pasta, y etcétera, empiezan a diseminarse por Europa, porque se hacen grabados, se hacen miles de copias, y eso es barato y la gente puede tener grabados en sus casas. Tenemos que imaginarnos un mundo en donde no había papel, no había papel, no había impresión, no existía. La gente veía obras de arte solo si entraba en la iglesia. Y de pronto este señor hizo que el arte pudiera llegar a todo el mundo de forma muy barata. Y fijaros que de hecho tenía una firma muy particular, ¿no? Y se hizo un montón de autorretratos. Esta firma, hasta cierto punto, es el monograma, ¿no? de la deidad, que estamparía a partir de 1496 en todas sus obras. Pues de hecho es el nacimiento de la edad moderna del diseño tipográfico de identidad corporativa, ¿vale? Esto es una marca, ¿no? Pero eso es algo que no existía. Bueno, a partir de este momento en que los matemáticos, que son también artistas, empiezan a hacer tipografía, pues la tipografía se convertiría en una fructífera área del diseño gráfico, como decía, intentando pasar desapercibida, a pesar de que está pues presente de forma casi continua en nuestras vidas, ¿no? Salto de 400 años y llegan los ordenadores, ¿vale? Al llegar los ordenadores, que fue más o menos a mitad de los años 80, los personales de 80 del siglo pasado, y con la impresora láser, pues se transforma de nuevo la tipografía. Ya no te hace falta tener un monstruo como este, ¿de acuerdo?, para hacer una cosa de calidad. En tu propia casa, sentado en tu silla, eres capaz de generar unas cosas que son más que dignas, son ultra profesionales desde el punto de vista de la tipografía, ¿vale? Había nacido la tipografía digital y eso supuso una revolución. Bueno, las primeras fuentes de ordenador, ¿vale?, eran de tipo bitmap, mapa de píxeles, una cosa como esta que veis aquí, que es una matriz, en este caso la he puesto de ceros sin unos. Esto se usaba, como dice aquí, cuando las publicaciones no tenían grandes exigencias técnicas, ¿vale? También se conocían como rasters. Esta, la forma más elemental, esta que veis aquí, un 1 significaría ponme un píxel en negro y un 0 pues en blanco, ¿no? Y de esta manera la definición en pantalla en un documento impreso de cada glifo pues depende del número de píxeles que tenga tu matriz, ¿no? Hay más problemas, y es que obviamente pues no consigues ciertos detalles, ¿de acuerdo? Entonces tienes que tener muchísimo píxel para que tu ojo no vea cosas como esta, ¿vale?, tan feas, ¿no? El problema está en que si luego tú quieres coger y hacer ¡fuck! Con tus 2 dedos y ampliar esto, pues como que una de dos, o la cosa te queda, si amplías el cuadrado directamente, acaba saliendo de estas cosas de aquí, ¿vale?, y no queda nada bien, y de luego no mantienes ni mucho menos la definición. Entonces, ¿cómo leche se lo hacen? ¿Vale?
¿Cómo almacenan entonces los ordenadores actuales las fuentes tipográficas? De modo que tú le dices a Word, lo quiero a 28, y instantáneamente todo el documento de 300 páginas está a 28 con una definición brutal. Pues para cambiar los tamaños en un suspiro y sin pérdida de definición como de aquí, se utilizan lo que se llaman fuentes vectoriales, ¿vale? Y de esto va un poco la historieta, de qué son esto de las fuentes vectoriales. Aquí teníamos el resultado de una ampliación por bitmap, y esto sería la misma ampliación si lo que tienes es una fuente vectorial, donde se consigue mantener la definición perfecta, ¿vale? Bueno, pues esto tiene que ver, y eso son cosas de la ciencia, ¿no? Los caminos de la ciencia son inescrutables, ¿no? Tiene que ver con una historia de ingenieros, trabajando para la Citroën y para la Renault, ¿vale? Entonces, hacia los años 60 del siglo pasado, el físico matemático Castelliot, que es este que veis aquí, y el ingeniero Bézier, que tiene una cara de francés feliz de la leche, ¿vale? Pues trabajaban en su momento, respectivamente, él para la Citroën y Bézier para la Renault, ¿no? Y estaban desarrollando en ese momento nuevas herramientas matemáticas para el diseño. Fijaros que estamos en los años 60, ¿vale? Entonces el tipo de AutoCAD de aquel entonces pues era una cosa como a pedales, ¿vale? De hecho probablemente ni lo había, ¿no? El problema era especialmente crítico en el caso de las formas libres, cuando los diseñadores intentaban echarle mucha imaginación, ¿no? Cómo hacer eso con un ordenador, cómo automatizarlo, ¿eh? Eso no admitía una sencilla especificación con pocos parámetros. O sea, cómo matematizar ese tipo de curvas de formas libres que querían hacer los diseñadores en una herramienta en aquel entonces que todavía era muy básica como los ordenadores. Bueno, pues la idea de las curvas de Bézier es la siguiente. Esto lo utilizo cuando damos curvas paramétricas, ¿vale? Como poco coñazo lo tal, y dicen, bueno, pues que esto tiene aplicaciones, pero aplicaciones importantes, ¿vale? Vamos a ver, no es esta no son estas las transparencias. Bueno, pues esto es lo que hay. Curvas de Bézier, ¿vale? Voy a explicaros primero curvas de orden 1, 2 y 3 en un momentillo, y vamos a generalizarlo y vamos a ver por qué las curvas de Bézier permiten hacer magia haciendo ampliaciones en las letras o en las imágenes de una fotografía, ¿vale? Bueno, una curva lineal de Bézier entre el punto P sub 0 y el punto P sub 1 viene descrita por esta parametrización que veis aquí, ¿no? El parámetro T siempre no va a variar entre 0 y 1. Fijaros, cuando T vale 0, cuando T vale 0, arranco de P0 y esto me da 0, o sea que estoy aquí. Y cuando T vale 1, pues justamente me he ido aquí, ¿vale? Es fácil de ver. Esta ecuación es sencillamente pues una recta entre dos puntos escrita en forma vectorial. Vale, las curvas cuadráticas de Bézier pues se construyen a partir de 3 puntos arbitrarios, ¿vale? Fijaros que esto de aquí he cogido 2 puntos. La de Bézier necesito P0, P1, P2, ¿vale? Y la fórmula que me da la curva de Bézier pues es esta que veis aquí, ¿vale? 1 menos t cuadrado por el primer punto, 2t, 1 menos t, P1, t cuadrado, P2. Vale, es muy fácil de demostrar que se trata de un trozo de parábola que comienza en P0 y acaba en P2, ¿no? De momento, ¿y qué? Vale. Os doy el coñazo con la de 3 y ya acabo, ¿vale? Las curvas de Bézier cúbicas pues necesitan 4 puntos, P0, P1, P2, P3, ¿vale? Y tiene una forma de tercer grado, ¿vale? Que es la que veis aquí, 1 menos t al cubo, Esto parece que sea un desarrollo binómico, ¿no? Vale. ¿Esto os recuerda algo? ¿Os suena de algo? Bueno, con el ordenador a veces cuando haces dibujos con un trozo de elipse salen estas cosas. Efectivamente, y pillas este punto, lo mueves y entonces la curva instantáneamente cambia de forma, ¿no? Al principio es un poco raro, pero cuando lo tocas y tal ya empiezas a verle el truquillo y se convierte en algo relativamente intuitivo. Eso es lo que buscaban esta gente, Bézier y Castelliot. Lo que buscaban era una forma eficiente e intuitiva para los diseñadores, de modo que pudieran cambiar curvas hasta el extremo de casi darles una forma de mano alzada, pero moviendo solamente unos pocos puntos, ¿vale? Ahora veremos por qué esto lo hace, ¿vale? Muy bien. Tengo que contaros entonces los polinomios de Bernstein, que es una cosa muy sencillica, ¿vale? Entonces, a partir de n más 1 puntos arbitrarios, P0, P1 hasta Pn, ¿vale? Que llamaremos puntos de control, pues se construyen las curvas de Bézier de grado n, en general, ¿vale? Entonces, fijaros que es un sumatorio en donde aparece el número combinatorio, ¿vale? Y pues un ti 1 menos t elevado a n menos i, ¿vale? Es
una binómica, ¿no? Y cada uno de los puntos, ¿no? Donde estos B y N pues son justamente los famosos polinomios de grado N de Bernstein, ¿no? Que aparecen en teoría de números en otras historias, ¿no? Vale, ¿y qué tiene esto? Vale, vamos a ver las tripas de una curva de Bézier. Esto que veis aquí pintado en gris se conoce como el polígono de Bézier o polígono de control. Siempre la curva de Bézier se encuentra en el interior del polígono de control, ¿vale? De hecho, el polígono de control es una especie de versión poligonal de la propia curva, ¿okay? La curva siempre te comienza en B0, que es igual a P0, y fijaros que el polígono siempre, esta recta que une P0 con P1 es tangente a la curva en el punto P0, ¿vale? Es tangente al primer segmento del polígono y acaba siempre en este caso en el último, el P3, donde B1 es al final PN, ¿vale? Este sería PN, perdón. Y siempre esta recta que tenemos aquí del polígono de control es tangente al último, a la curva en el punto PN, ¿vale? Obviamente, si quieres que la curva esté cerrada, pues simplemente juntas P0 con PN y ya lo tienes, ¿no? Aquí os comento lo que decía antes. En PowerPoint ves algo así, ¿no? Modificas una curva instantáneamente a pesar de que al variar la posición de un punto de control, la curva varía globalmente, quiero decir, ¿eh? Fijaros cuando en PowerPoint tú pillas un punto como este y lo mueves, ¿vale? Pues es toda la curva la que cambia, ¿no? No solamente un trocito. O sea, tú mueves localmente algo, pero eso te hace cambiar la curva globalmente. Bueno, eso hace que al final, cuando te acostumbras, veas la manera de controlar más o menos la forma de la curva de forma intuitiva. Pero bueno, ¿por qué son adecuadas a nuestro propósito, a lo que queríamos, estas curvas de Bézier, ¿no? Bueno, pues hay dos propiedades que son asombrosas, ¿de acuerdo?, que son las que permiten hacer esta magia, ¿no? Son dos propiedades matemáticas que al final se convierten en algo real, ¿no? Bueno, una es, la primera es que si deseas hacer una transformación afín, ¿de acuerdo?, una traslación, un rescalamiento, un aumento o una rotación, ¿vale?, pues a una curva de Bézier simplemente te basta con transformar los puntos de control de la curva, que son los únicos valores que necesitas almacenar para tenerla definida. Si tú, claro, inicialmente puedes pensar, me hace falta almacenar todos los puntos de la curva y cuando hago una transformación afín, pues multiplico por una matriz a todos esos puntos y los transformo. Eso computacionalmente tiene un costo inaceptable, inasumible. Entonces, esto es un camino para evitar eso. Porque fijaros que si yo tengo una curva definida de esta manera aquí, ¿vale?, a través de una curva de Bézier, y yo le aplico una transformación afín, pues se puede demostrar fácilmente además que en realidad solo hace falta transformar los puntos de control. O sea que solo tengo que hacer, si estoy con curvas de orden 2, como mucho, se utiliza orden 3. ¿Vale? Pues es cambiar unos cuantos, o bien 3 o 4 puntos, ¿vale? Eso computacionalmente es muy eficiente, es muy rápido. Pero además hay una segunda propiedad que tiene que ver justamente con la eficiencia computacional, con la estabilidad numérica del algoritmo que genera las curvas y con su eficiencia, ¿vale? Y este, por ejemplo, es un problema que no puedes superar, por ejemplo, con un desarrollo en Taylor. Tú puedes decir, bueno, pues tiro de términos en desarrollo en Taylor localmente, ¿vale?, pero eso no te converge muy bien, ¿no?, para hacer una forma extraña a trozos, ¿no? Bueno, y en realidad este es el verdadero éxito del algoritmo de Castelló, que toda curva de Bézier de grado n puede expresarse de manera recursiva. La recursividad es una cosa que les mola muchísimo a los informáticos, ¿vale? O sea, ellos viven de la recursividad. Entonces, si tienen alguna expresión recursiva, eso algorítmicamente es súper eficiente. Entonces, aquí la forma recursiva de definición es que puedes decir que una curva de grado n, ¿vale?, supongamos que esta es una de grado n, es una interpolación de dos curvas de un grado menos, ¿no? Se puede demostrar que si yo tengo una curva B de t que tiene n puntos de control P0, P1 hasta Pn, ¿vale?, la puedo descomponer de hecho en esta curva que veis aquí y esta que veis aquí, pesada respectivamente con 1 menos t y t, que es una propiedad fantástica, ¿vale? Esto hace que, como digo, el algoritmo sea estable y eficiente, y es el secreto de las ampliaciones rápidas en las letras. Por ejemplo, aquí tenemos una letra G, la de Google, obtenida al empalmar curvas de Bézier, que están ahí dibujadas un par,
Claro, cuando tienes que llevarlo a formas complejas, al final lo que haces, computacionalmente, si te vas más allá de grado 3, es costoso también. Entonces, trabajas con curvas de grado 2 o grado 3, empalmándolas unas con otras. ¿Estas curvas de Bézier son las únicas que gozan de esta propiedad? ¿O hay otras curvas que no sean de Bézier y también las afinidades actúan igual? ¿Me explico? Sí, seguro que hay algunas, yo no la conozco, pero seguro que hay variantes. Sé que estas, claro, debe haber, seguro que debe haber variantes. Estas son en principio con las que se empezó todo el tema de los dibujos vectoriales y siguen estando. Que hay seguro que hay alternativas, pero bueno, estas se siguen utilizando realmente desde el PDF hasta cualquier programa de dibujo que utiliza gráficos vectoriales. Bueno, como decía ahí, las cuadráticas y las cúbicas de Bézier son las más usadas, porque las de mayor grado son muy costosas. Bueno, y luego cuando tienes una letra complicada como la G de la imagen, pues lo que se hace es utilizar muchas curvas de bajo orden y empalmarlas entre sí, ¿no? Técnicamente ellos lo conocen esto como, en gráficos vectoriales, como trayectorias, ¿no? Lo único que tienes que conseguir es suavizar, digamos, el empalme de las distintas curvas, y la manera de hacerlo, acordaos que esto era tangente, ¿verdad?, a la curva, ¿no? Pues lo que hago es, intento utilizar un punto de control donde la primera recta, pues también, este sería el final de la otra, ¿vale? Sea tangente. Vamos, que esto de aquí me forme una recta, para que haya tangencia en este punto por parte de las dos curvas que empalman. Y haciendo eso, lo que te sale, pues está genial. De esa manera, pues si tú quieres aumentar o disminuir o hacerle cualquier transformación afín, pues lo único que tienes que hacer es tratar muy pocos puntos y al instante tiene la misma letra en el tamaño deseado, sin pérdida de definición y malformaciones, que obviamente con el bitmap te pasa continuamente, ¿vale? Te pasa, no es que no puedes evitarlo.